Para poder comenzar el cultivo de hongos a partir de los que compramos en el mercado, primero vamos a tener que aislar este hongo para hacerlo crecer sobre semillas de maíz, por ejemplo, y una vez que esté todo blanco, las vamos a poder sembrar en el sustrato que elijamos. Hoy al cultivo lo vamos a hacer sobre semillas de maíz, pero también podemos usar semillas como las del sorgo, centeno y avena. Primero le vamos a hacer un buen lavado con agua para eliminar restos de tierra, de esporas de algún otro hongo, para que nos quede mucho más limpio. Cubrimos todas las semillas con agua y lo vamos a dejar en remojo como mínimo unas 12 horas. Pasado este tiempo lo vamos a llevar al fuego y cuando empiece a hervir lo vamos a dejar por unos 10 a 15 minutos. Y le sacamos todo el exceso de agua. Y una vez que tenemos el maíz que está a temperatura ambiente, y es importante que no tenga exceso de agua, vamos a tener que ver que por afuera el grano del maíz esté prácticamente seco, pero por adentro va a estar húmedo, y esto es lo que va a hacer que estos hongos, cuando los pongamos a cultivar, puedan crecer bien, porque un exceso muy alto de humedad puede terminar provocando que el micelio no crezca bien. Antes que nada vamos a rociar con alcohol al 70 toda la zona donde vamos a trabajar, y a estas semillas de maíz la vamos a poner adentro de frascos que estén bien limpios y vamos a llenar aproximadamente unas 3/4 partes para que el micelio pueda crecer bien. Y a las tapas las vamos a perforar aproximadamente con un diámetro de 1 centímetro, un poquito menos, porque acá vamos a necesitar que exista un intercambio de gases entre el hongo que está creciendo acá adentro con el exterior, pero tenemos que tratar de impedir que se meta cualquier contaminante que pueda afectar el crecimiento de nuestro hongo. Para hacer el filtro que vamos a poner arriba, podemos usar, por ejemplo, fibra sintética, algodón, y vamos a hacer una pequeña bolita y lo vamos a pasar por esta perforación, tratando siempre que quede bien ajustado para que no se mueva. Pero otra opción que podemos usar es la cinta micropore. Estas son de las que se compran en la farmacia. Buscas la más económica. Estas son de 2,5 centímetros de ancho. Y lo vamos a tapar asegurándonos que la perforación quede bien tapada. Esto va a permitir el intercambio de gases, pero va a impedir que entren contaminantes. Cuando usemos esta cinta, vamos a tratar de apretar con el dedo todo alrededor de la perforación y no por arriba, para evitar que se rompa, porque cualquier pequeña perforación que llegue a ver, esto puede llegar a ser entrada, por ejemplo, de algún otro tipo de esporas que va a poder llegar a contaminar nuestro cultivo. Y ahora vamos a empezar a llenar estos frascos. Esterilizamos un embudo, puede ser el pico de una botella más grande, y también la cuchara que voy a usar para agarrar las semillas de maíz. Y lo vamos a tratar de llenar unas 3/4 partes, dejando un espacio por arriba vacío, porque esto va a ayudar para que en el momento en el que el hongo empiece a crecer, el micelio va a poder hacer un buen intercambio de aire con esta respiración que le hicimos por arriba, para que poco a poco empiece a invadir todos los granos de maíz. Si nos sobra, después preparamos un par más de frascos. Esto siempre es mejor tratar de usarlo lo antes posible, porque si no le hacemos la segunda esterilización, va a ser muy probable que se termine contaminando. Y ahora vamos a tapar todos los frascos. Como en esta primera etapa de cultivo del hongo a partir de los que compramos en el mercado, vendría a ser la más riesgosa en cuanto a contaminaciones, es importante que este grano de maíz que vamos a usar para hacer crecer el micelio esté bien esterilizado. Ya vamos a ver que cuando hagamos la segunda etapa, en donde cultivemos el hongo directamente en el sustrato, en esa parte vamos a tener que hacer solamente una pasteurización, porque no vamos a necesitar tener un sustrato que sea 100% estéril como en esta primera etapa. Vamos a usar una olla común. En el fondo le vamos a poner alguna tela gruesa. Esto más que nada para que los frascos no estén en contacto directo con el calor del fuego. Esto
lo estoy haciendo con este tipo de ollas, pero si llegas a tener una olla a presión, va a ser menos el tiempo en el que lo vamos a tener que dejar para lograr una buena esterilización. Y acá vamos a tener que buscar que el agua llegue aproximadamente hasta la mitad del frasco, porque esto nos va a asegurar que el calor de la cocción va a ser bien parejo en todas las semillas de maíz. Y otro por acá. Si los frascos quedan muy sueltos, cuando esto esté hirviendo es muy probable que se golpeen, y a esto lo podemos solucionar con algunos pedazos de cartón. Lo ponemos entre los frascos, más que nada protegiendo el central, y así lo vamos a llevar directamente al fuego. Y cuando veamos que empieza a hervir, le vamos a bajar el fuego al mínimo y lo vamos a dejar así por unos 40 a 60 minutos para lograr una buena esterilización. Y una vez que los dejamos enfriar, ya los podemos usar para hacer la siembra de este hongo que compramos directamente en el mercado. Hoy vamos a ver dos métodos para empezar toda esta primera etapa de cultivo, porque nosotros acá ahora tenemos que lograr aislar el hongo que compramos en el mercado para que una vez el micelio empiece a crecer y cuando veamos que está todo blanco, ya lo vamos a poder empezar a usar para empezar con nuestra producción de hongos. Voy a mover todo a un costado porque ahora vamos a tener que generar un ambiente lo más esterilizado posible para hacer la siembra de estos hongos. Nos podemos ayudar con un algodón para limpiar bien toda la mesada donde vamos a trabajar. Y por un lado, la bandeja que viene del mercado, esto bien esterilizado, y también vamos a usar un pequeño platito que lo vamos a limpiar bien y no nos olvidemos de esterilizar también las manos. Para que le parezca más cómodo usar guantes, lo puede usar, no hay ningún problema. Pero si nos lavamos las manos primero con agua y jabón y después nos ponemos alcohol al 70, no vamos a tener problemas. Y es importante, en el lugar donde vayamos a hacer la siembra, que ahora vamos a sacar de adentro un pedacito de los hongos, tratemos que no hayan corrientes de aire, que sea un lugar donde tengamos las ventanas cerradas, que no haya ningún ventilador prendido, para tratar que todo se mantenga lo más esterilizado posible. Y cuando vamos al mercado, vamos a tratar de buscar que le veamos que tienen la parte de abajo que esté lo más gruesa posible. Y por otro lado, que veamos que la parte del sombrero esté bien hidratada, porque la parte del hongo que vamos a usar ahora va a ser esta que está acá atrás. Y es recomendable en la zona donde vamos a trabajar que tengamos algún mechero, o si no lo podemos hacer al lado de la hornalla de la cocina, porque alrededor del fuego se genera todo un ambiente más estéril, que esto nos va a ayudar para que podamos sembrar los hongos directamente adentro de los frascos. Vamos a buscar los hongos que tengan el tallo bien grueso por atrás. Por acá tengo un cuchillo que está puesto en alcohol y lo pasamos por arriba del fuego. En este video voy a trabajar más cerca de la cámara para poder mostrar bien todos los detalles, pero todo esto lo tendríamos que hacer acá al lado del fuego para lograr aprovechar toda esta área que es más estéril. Así como está, lo vamos a dejar en el plato y esto lo dejamos para después comer. A más grueso sea el tronco, más fácil va a ser para nosotros poder sacar el micelio. Pinza y un cuchillo. Y ahora lo que vamos a tratar de hacer es sacar pequeñas partes que estén en el interior. Esta parte es todo micelio que está totalmente esterilizado. Entonces le vamos a sacar primero todos los bordes. Volvemos a limpiar. Y vamos a cortar pequeños pedacitos de toda esta parte interior. Estas son las partes que vamos a usar para sembrar.
Y lo que vamos a hacer ahora, yo lo voy a poner atrás. Y tendríamos que trabajar así. Agarramos un pedacito del hongo y a esto lo vamos a dejar entre los granos del maíz, que quede cubierto con algunas semillas. Esto siempre es mejor hacerlo acá al lado del fuego. Tendríamos que trabajar así. Ponemos el pedacito del hongo y enseguida cerramos. Acá lo importante es tratar de lograr que un solo frasco no esté contaminado, porque una vez que todo esté invadido con el micelio blanco, después de acá lo vamos a poder multiplicar, como te lo voy a explicar en este video acá arriba, para que de esta forma no tengamos que volver a hacer todo este proceso para sacar el micelio desde los hongos que compramos en el mercado. Pero hoy te voy a mostrar otra técnica, y por acá tengo una bandeja de plástico de estas descartables que la voy a esterilizar, pero cualquier contenedor que tengas en casa de plástico lo vamos a poder usar sin ningún problema. Lo más importante es que lo podamos tapar bien para generar una cámara húmeda. Y en este caso lo que vamos a hacer es buscar pequeños hongos, o los que tengan la parte de atrás más alargada. Este puede ser. A diferencia del anterior, que buscábamos un tallo que sea más ancho, acá vamos a buscar los que sean más alargados. Y así como están, los vamos a poner adentro de la bandeja para dejar solamente la parte de atrás. Esto de nuevo va para la cocina. Y ahora a esta bandeja la vamos a dejar bien tapada. Y así como está, la vamos a dejar adentro de la heladera por aproximadamente una semana, hasta que veamos, esta es otra que ya la tengo cultivando, que en toda la base del hongo se empieza a ver como un algodón, y esto es el crecimiento del micelio, que así como está, lo podríamos cortar para sembrarlo directamente sobre las semillas del maíz. Apago el fuego y así como están, estos frascos los vamos a tener que dejar en un ambiente donde no tenga luz y una temperatura aproximadamente entre unos 20 a 25 grados, porque con la oscuridad el micelio va a invadir mucho más rápido, y lo que vamos a empezar a ver es que alrededor del pedacito de hongo que pusimos sale todo como un algodón que poco a poco va a ir hacia abajo invadiendo todas las semillas del maíz. Y una vez que tenemos todas las semillas del maíz que están bien blancas, vamos a iniciar el cultivo en botellas de plástico, y como sustrato voy a usar la paja de trigo. A esto lo podemos reemplazar con viruta de maderas blandas, como puede ser el caso del álamo. Durante toda esta primera etapa, cuando preparamos el sustrato donde los vamos a cultivar, vamos a hacer una pasteurización. Esto más que nada para tratar de bajar los microorganismos que puedan estar latentes en toda esta paja de trigo. Y como primera parte del tratamiento, lo vamos a mojar para que se humedezca, pero esta agua también va a ayudar a que cualquier espora de resistencia que llegue a haber entre toda esta paja de trigo pueda nacer, para que cuando hagamos la pasteurización con calor las terminemos eliminando. Es importante que en el caso de la paja de trigo esté cortada para que no nos queden pedazos muy largos, y a este remojo lo vamos a dejar por aproximadamente 12 horas a un día para darle tiempo a que germinen la mayor cantidad de esporas resistentes. Y en una olla vamos a poner agua hasta la mitad, toda la paja de trigo, y a esto lo vamos a llevar al fuego. Y durante todo este proceso de pasteurización vamos a tratar de mantener la temperatura a unos 80 grados, no vamos a buscar que el agua hierva, y así lo vamos a dejar por aproximadamente una hora. Dejamos que baje toda temperatura ambiente, escurrimos el exceso de agua, y así ya vamos a tener todo este sustrato listo para empezar con la siembra. Y a la botella que vamos a usar, por abajo la vamos a dejar bien perforada para que cualquier exceso de líquidos se pueda ir por abajo. Y a los costados le vamos a hacer perforaciones de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, para que por esos agujeros puedan salir los hongos cuando empiecen a fructificar. Las perforaciones se las vamos a hacer a 2 niveles, y en este caso le estoy haciendo 3 por abajo
y 3 por arriba, pero las vamos a intercalar para que nos quede una forma de zigzag, porque esto va a favorecer la fructificación para que los hongos no estén creciendo uno arriba del otro. Y para tapar estas perforaciones y que tenga una aireación extra, uso una gasa que la voy a cortar a la mitad de esta porque así nos alcanza súper bien. Y lo que vamos a tratar de hacer es tapar esta perforación con un pedacito de cinta. Lo vamos a poner y que no quede muy apretado. Esto no solamente nos va a ayudar para que el sustrato cuando lo pongamos no se salga, sino que también va a impedir que tengamos una excesiva aireación, porque cuando estemos sembrando el hongo acá y mientras que crezca adentro de la botella, va a necesitar tener niveles más bien bajos de oxígeno para que pueda invadirlo bien. Y en el momento en el que vayamos a hacer la fructificación para que salgan los hongos por estas perforaciones, le vamos a sacar toda esta gasa con la cinta para que tenga mayor entrada de oxígeno, y eso es lo que estimula la producción de todos los hongos. Y así se lo vamos a hacer en todas las perforaciones. Antes de empezar con la siembra, nos ponemos un poquito de alcohol en la mano, todo alrededor donde vamos a sembrar, adentro también. En el fondo le suelo poner un pedacito más de gasa para tratar que no se nos salga esta paja de trigo. Es importante que cuando apretemos no veamos que chorree agua, porque el exceso de humedad hace que el micelio se atrase mucho más durante toda esta primera etapa de incubación que vamos a hacer ahora. Por abajo le vamos a hacer una capa de aproximadamente unos 5 a 10 centímetros y vamos a empezar con esto. Totalmente blanco, llega hasta arriba del frasco. Esto lo vamos a aprovechar también. Y lo que suelo hacer, por ejemplo, en esta parte que está arriba, antes de sacar los granitos de maíz que están invadidos, lo voy a pasar todo hacia alrededor, porque acá tenemos el micelio que está creciendo sobre el frasco y esto lo vamos a poner directamente así porque es lo que va a terminar creciendo súper rápido. Es normal que la semilla de maíz, a medida que la va invadiendo todo el hongo, se compacte todo por adentro del frasco, y acá lo que te voy a recomendar es que con una cuchara tratemos de romper todo esto para que las semillas queden libres, y esto va a hacer que se pueda sembrar mucho más fácil. Y vamos a ir intercalando una capa de esta paja de trigo con algunas semillas, y así lo vamos a hacer hasta llegar arriba de todo. Y lo vamos a fijar con una cinta. Así como está, lo vamos a llevar a un lugar en casa donde la temperatura se mantenga entre unos 20 a 25 grados, pero es importante que esté en un ambiente oscuro, porque la oscuridad va a imitar esos días de otoño para que el micelio pueda crecer mucho más rápido. A medida que vaya pasando el tiempo, vamos a empezar a ver que desde los costados de la botella empieza a aparecer como si fuera un algodón blanco, y esta es una buena señal porque ese es el micelio que está empezando a invadir todo el sustrato. A medida que vaya pasando el tiempo, vamos a empezar a ver que toda la botella se pone blanca, y con aproximadamente un 90% de invasión ya podemos empezar a pasar esta botella a la etapa de producción para que empiecen a aparecer los hongos. Vamos a tratar de bajarle la temperatura pasándolo a un ambiente que tenga la temperatura un poquito inferior a la temperatura donde lo estuvimos cultivando. Esta baja de temperatura, que no tiene que ser muy prolongada, como mucho un día, es lo que va a estimular toda esta futura fructificación. Y después a esta botella, o en el caso de que lo hagas en bolsas, lo vamos a poner en una cámara de cultivo. Acá en casa estoy usando estas estanterías que las pinté para protegerlas de la humedad, y después las recubrí todas con nylon para que aumente la humedad en todo el interior. Lo que vamos a empezar a hacer es sacar estos pedacitos de gasa que pusimos para que de esta forma tengamos una oxigenación extra, que esto también ayuda muchísimo a que empiecen a salir los hongos. En un principio vamos a ver que empiezan a aparecer como todos unos puntitos blancos. El micelio se hace como tridimensional, más bien de una forma circular, y después vamos a ver que de repente esto empieza a crecer súper rápido. En esta etapa de cultivo también es importante, cuando pasemos esta botella, en este caso, o las bolsas, que tenga un poquito de luz. No queremos que esté en oscuridad, porque estos hongos necesitan tener algo mínimo de luz
porque tienen un fototropismo positivo, quiere decir que el hongo busca la luz, y si los seguimos cultivando, por ejemplo, y hacemos esta fructificación en un ambiente oscuro, este hongo va a salir siempre a la búsqueda de la luz y van a quedar finitos y alargados. Pero con un extra apenas logramos que se empiecen a desarrollar bien, hasta que vamos a ver que con el pasar del tiempo, y esto te puedo asegurar que son días nomás, empezamos a ver ese hongo espectacular que vamos a poder cosechar. Y otro factor importante es que en esta cámara donde vamos a cultivar y hacer fructificar estos hongos, tenemos que mantener una humedad de aproximadamente un 80-90%, y a esto lo vamos a hacer con un rociador cuando estemos en casa, directamente mojando las paredes de la cámara de cultivo, y así vamos a lograr una humedad extra. Pero a este cultivo lo podemos hacer en baldes, como te lo voy a mostrar en este video, y si no, en bolsas, mezclando cartón con café, como te lo muestro en este otro. Te mando un saludo grande. ¡Chau!